¿Alguna vez has sentido que tu mente ya no responde? ¿Que las palabras se pierden antes de llegar a tu boca? Hay un momento en la vida donde el cansancio deja de ser físico y se convierte en algo más oscuro, más profundo. Hoy hablaremos de esa sombra silenciosa que muchos ignoran. La mente cansada no piensa. Es una verdad tan simple como devastadora. Y sin embargo, ¿cuántos de nosotros seguimos empujando, exigiéndonos, ignorando las señales que nuestro ser nos envía desesperadamente? Déjame contarte algo. Conocí a una mujer llamada María. Tenía 42 años, 2 hijos, un esposo ausente emocionalmente y un trabajo que consumía sus días como un fuego lento. María era la definición de fortaleza, o eso creía ella. Cada mañana se levantaba a las 5, preparaba el desayuno, llevaba a los niños a la escuela, trabajaba 8 horas, regresaba a casa, hacía la cena, ayudaba con las tareas y finalmente, cerca de medianoche, cerraba los ojos. Pero no dormía. Su mente seguía en movimiento, repasando pendientes, preocupaciones, conversaciones incompletas. Un día, en medio de una junta importante, María se quedó en blanco, completamente en blanco. No era que olvidara lo que iba a decir, es que su cerebro simplemente se apagó, como una computadora que se sobrecalienta y entra en modo de protección. Sus colegas la miraron con preocupación. Ella sonrió, pidió disculpas e intentó continuar, pero algo dentro de ella se había fracturado. Este es el inicio del agotamiento emocional. No llega con trompetas ni anuncios dramáticos. Llega silencioso, como un ladrón en la noche, robándote primero la claridad, luego la energía y finalmente tu esencia. El agotamiento emocional no es debilidad. Repite esto conmigo. El agotamiento emocional no es debilidad. Es el resultado de haber sido fuerte durante demasiado tiempo, de haber cargado más de lo que humanamente es posible, de haber ignorado tus límites hasta que estos simplemente desaparecieron. Walter Rizzo nos enseña que la dignidad personal comienza con el autocuidado. Pero vivimos en una sociedad que glorifica el sacrificio, que aplaude a quien trabaja hasta el colapso, que premia la resistencia sobre la sensatez. Y así, millones de personas como María caminan por la vida como zombies emocionales, funcionando en automático, sin realmente vivir. Pero, ¿cómo reconocer cuando estamos al borde del abismo? Aquí viene lo interesante. La primera señal es la más engañosa. Te vuelves más eficiente. Suena paradójico, ¿verdad? Pero es cierto. Cuando el agotamiento emocional comienza, tu cerebro entra en modo supervivencia. Elimina todo lo innecesario. La creatividad, la empatía, la reflexión profunda. Te conviertes en una máquina que solo completa tareas. Marcas pendientes en tu lista sin siquiera recordar haberlos hecho. Tus días se funden en una masa gris e indistinguible. María me confesó que había dejado de sentir alegría hacía meses. No tristeza profunda, sino nada. Una planicie emocional, donde antes había montañas y valles. Sus hijos le contaban sus aventuras escolares, y ella asentía mecánicamente, sin realmente escuchar. Su comida favorita ya no le sabía a nada. Las películas que antes la hacían reír ahora eran solo ruido de fondo. Esta anestesia emocional es la forma en que tu psique intenta protegerte. Si no puedes procesar más emociones, tu cerebro simplemente las bloquea. Todas, sin discriminación. La segunda señal es la irritabilidad desproporcionada. Pequeñas cosas que antes ignorabas ahora te explotan. El ruido del tráfico, una pregunta inocente de tu pareja, un mensaje de texto, todo se convierte en una agresión personal. No es que te hayas vuelto una mala persona, es que tu sistema nervioso está en alerta roja constante, interpretando todo como una amenaza. Recuerdo que María me dijo, «Doctor, ayer grité a mi hijo por dejar un vaso en la mesa. Solo un vaso. Y lo hice con tanta rabia que se echó a llorar. ¿Qué me está pasando?» Lo que le estaba pasando es que su vaso emocional había estado desbordándose durante tanto tiempo que una sola gota más era una inundación. La tercera señal, y quizás la más alarmante, es la pérdida de la capacidad de tomar decisiones. Decisiones simples se vuelven montañas imposibles de escalar. ¿Qué preparo de cena? Una pregunta que antes respondías en segundos ahora te paraliza por media hora. ¿Qué ropa me pongo? Te quedas mirando el closet como si fuera un acertijo imposible.
Esto sucede porque la toma de decisiones requiere energía cognitiva, y cuando estás emocionalmente agotado, esa energía simplemente no existe. Tu cerebro ya gastó toda su reserva tratando de mantenerte a flote. Pero aquí viene algo que pocos entienden. El agotamiento emocional no se cura con vacaciones. No se arregla con un fin de semana en la playa o un día de spa. Esas son curitas sobre una herida que necesita puntos. El agotamiento emocional requiere un cambio estructural en cómo vives, en cómo te relacionas con tus límites, en cómo defines tu valor como persona. María tomó 2 semanas de vacaciones. Regresó sintiéndose mejor, por exactamente 3 días. Al cuarto día, estaba de vuelta en el mismo ciclo destructivo. ¿Por qué? Porque no había cambiado nada fundamental. Las mismas exigencias, las mismas dinámicas tóxicas, la misma negación de sus necesidades. El agotamiento emocional es un mensaje, un grito desesperado de tu ser diciéndote, algo tiene que cambiar. Y ese algo no es solo tu horario o tu lista de pendientes. Es tu relación contigo mismo. Ahora, déjame preguntarte algo incómodo. ¿Cuántas veces has pensado cuando termine este proyecto, descansaré? ¿Cuántas veces has pospuesto tu bienestar para después? Ese después nunca llega, porque siempre hay otro proyecto, otra crisis, otra emergencia que atender. La verdad incómoda es esta: si no te priorizas tú, nadie más lo hará. Y esperar a estar completamente quebrado para actuar es como esperar a que tu casa se incendie completamente antes de llamar a los bomberos. Pero hay esperanza. Y esa esperanza comienza con reconocer la verdad. ¿Recuerdas a María? Aquella mujer que parecía tenerlo todo bajo control mientras se desmoronaba por dentro. Déjame revelarte algo que ella misma tardó meses en comprender. Su fortaleza era su prisión. Todos usamos máscaras. Máscaras de competencia, de alegría, de que todo está bien. Y el problema no es la máscara en sí, es que la usamos tanto tiempo que olvidamos que la llevamos puesta. Olvidamos dónde termina la máscara y dónde comienza nuestro verdadero rostro. El agotamiento emocional tiene una relación íntima con estas máscaras, porque mantener una fachada requiere una energía monumental. Es como actuar en una obra de teatro donde nunca te quitas el vestuario, donde nunca sales del escenario, donde descanso entre actos simplemente no existe. María era la fuerte de su familia. Cuando su madre enfermó, fue ella quien organizó todo. Cuando su hermano perdió el trabajo, fue ella quien le prestó dinero. Cuando sus amigas tenían problemas, era ella quien escuchaba durante horas. Pero, ¿quién escuchaba a María? ¿Quién sostenía a la que sostenía a todos? La respuesta es devastadora: nadie. Y aquí está la cuarta señal del agotamiento emocional. Te vuelves invisible para ti mismo. Tus necesidades ya no solo se posponen, desaparecen. Cuando alguien te pregunta ¿cómo estás?, respondes automáticamente bien sin siquiera hacer una pausa para considerar si es verdad. Déjame decirte algo que Walter Rizzo repite constantemente: no eres responsable de la felicidad de los demás. Lee eso otra vez. No eres responsable de la felicidad de los demás. Tu obligación no es mantener a todos contentos, a todos cómodos, a todos satisfechos. Tu obligación primaria es contigo mismo. Pero esto nos han enseñado lo contrario, ¿verdad? Especialmente a las mujeres, pero también a muchos hombres que crecieron con la idea de que un hombre de verdad no muestra debilidad, que los sentimientos son para los débiles, que aguantar es de valientes. Mentiras, todas mentiras tóxicas que nos enferman. La quinta señal del agotamiento emocional es el insomnio paradójico. Estás exhausto, completamente drenado, y sin embargo, no puedes dormir. Te acuestas y tu mente se acelera. ¿Recuerdas esa conversación de hace 3 años? Planeas tu día de mañana con detalle obsesivo. Te preocupas por cosas que aún no han sucedido y probablemente nunca sucedan. María pasaba las noches mirando el techo, contando las horas. 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana. Y cuando finalmente su cuerpo se rendía al sueño, la alarma sonaba. Era hora de volver a ponerse la máscara. Este tipo de insomnio no es un problema del sueño en sí. Es un síntoma de un sistema nervioso que ya no sabe cómo apagarse, que está en modo de alerta perpetua, esperando la próxima amenaza, la próxima exigencia, el próximo problema que resolver. Y aquí viene algo fascinante desde la neurociencia. Cuando tu cerebro está crónicamente estresado, la amígdala, el centro del miedo, se vuelve hiperactiva mientras la corteza prefrontal, el centro de la razón y la toma de decisiones,
se debilita. Es como si tu sistema de alarma estuviera sonando constantemente mientras su capacidad para apagarlo se deteriora. Esto explica por qué, cuando estás emocionalmente agotado, todo parece más grande, más amenazante, más imposible de manejar. No es que seas dramático o débil. Es que tu cerebro literalmente está funcionando de manera diferente. La sexta señal es la desconexión de tu cuerpo. Empiezas a ignorar las señales físicas. El dolor de cabeza constante se vuelve normal. La tensión en los hombros es algo con lo que vives. El nudo en el estómago es parte de tu día. María llegó a mi consultorio después de que su médico descartara cualquier problema físico que explicara sus síntomas. Fatiga extrema, dolores musculares, problemas digestivos, palpitaciones cardíacas. Todos los estudios salían normales. Pero ella no estaba normal. Estaba viviendo en un cuerpo que pedía ayuda a gritos, y ella había aprendido a no escuchar. Nuestro cuerpo es más sabio de lo que creemos. Cuando la mente se niega a reconocer el agotamiento, el cuerpo toma control y lo manifiesta físicamente. Es su última defensa, su forma desesperada de decir, para, ahora. Pero incluso cuando el cuerpo grita, muchos seguimos empujando. Tomamos otro café. Nos decimos que solo es un poco más. Prometemos descansar pronto. Y así llegamos a la séptima señal, quizás la más peligrosa. El cinismo, esa capa de amargura que se instala lentamente. Empiezas a ver el mundo de manera más oscura. Las buenas intenciones de las personas te parecen falsas. El optimismo te irrita. Te vuelves sarcástico, distante, desconfiado. María me dijo algo que nunca olvidaré. Doctor, solía creer que el mundo era fundamentalmente bueno. Ahora solo veo hipocresía y egoísmo. ¿Me he vuelto mala persona? No, María. No te has vuelto mala persona. Tu psique está tratando de protegerte del dolor haciéndote insensible a él. Si no esperas nada bueno de nadie, no te decepcionarán. Si no te conectas emocionalmente, no te lastimarán. Es una estrategia de supervivencia, pero también es una forma de muerte emocional. El cinismo es la antesala de la desesperanza, y la desesperanza es el verdadero enemigo. Ahora, detente un momento. ¿Cuántas de estas señales reconoces en ti? ¿Una? ¿Tres? ¿Todas? No te juzgues. El juicio solo añade más peso a una carga ya insoportable. En lugar de eso, respira. Reconoce que si estas palabras resuenan en ti, es porque tu ser está pidiendo atención. Y eso no es debilidad. Eso es conciencia. Y la conciencia es el primer paso hacia la sanación. Pero aquí viene la parte que pocos quieren escuchar. ¿Sabes cuál es la palabra más difícil de pronunciar en nuestro idioma? No es amor. No es perdón. Es no. 2 letras. Una sílaba. Y sin embargo, para muchos de nosotros, decir no se siente como traición, como egoísmo, como fracaso. Y ahí, en esa imposibilidad de negar, se esconde una de las raíces más profundas del agotamiento emocional. Volvamos a María. Después de semanas de terapia, le pedí que hiciera un ejercicio simple. Durante una semana, debía anotar cada vez que alguien le pidiera algo. No importaba que fuera. Solo debía registrarlo. Y junto a cada petición, anotar si dijo sí o no. Una semana después, María regresó con 37 peticiones anotadas. 37. En 7 días. Desde ¿me prestas dinero? Hasta ¿puedes cubrir mi turno? Hasta ¿vienes a la fiesta? Hasta ¿revisas este documento? ¿Sabes cuántas veces dijo no? 3. 3 de 37. Y en 2 de esas ocasiones, sintió tanta culpa que terminó cediendo después. Este es el síndrome del sí perpetuo. Y es una autopista directa hacia el colapso emocional. ¿Por qué nos cuesta tanto decir no? La respuesta es más compleja de lo que parece. No es solo querer agradar a los demás. Es más profundo. Es un miedo primario a la exclusión, al rechazo, al abandono. Evolutivamente, los humanos necesitamos pertenecer a un grupo para sobrevivir. Nuestro cerebro primitivo todavía piensa que si nos rechazan, moriremos. Y decir no se percibe como un riesgo de rechazo. Entonces, aunque racionalmente sabemos que negarnos no nos matará, emocionalmente sentimos como si pudiera hacerlo. Pero aquí está la verdad devastadora. Cada vez que dices sí cuando quieres decir no, te traicionas a ti mismo. Y esa traición tiene un costo. Cada sí forzado es una pequeña muerte de tu autenticidad, de tu dignidad, de tu energía vital. Walter Rizzo nos enseña sobre la asertividad.
No la agresividad, no la pasividad, la asertividad. Esa capacidad de defender tus necesidades sin atacarlas de los demás. Pero la asertividad requiere algo fundamental. Cree que tus necesidades son tan válidas como las de cualquier otra persona. Y aquí está el problema. Muchos de nosotros no lo creemos. Creemos que los demás merecen descanso, pero nosotros no. Que los demás merecen tiempo libre, pero nosotros no. Que los demás merecen ser escuchados, pero nosotros no. María me confesó, siento que si no ayudo, si no estoy disponible, entonces, ¿cuál es mi valor? ¿Qué ofrezco? Ahí estaba. La creencia tóxica que la estaba destruyendo. Su valor como persona estaba condicionado a su utilidad para otros. Déjame decirte algo fundamental. Tu valor no depende de lo que haces, sino de lo que eres. No eres valioso porque produces, porque ayudas, porque resuelves. Eres valioso porque existes. Punto. Fin de la discusión. Pero eso no nos lo enseñaron, ¿verdad? Nos enseñaron que el valor se gana, que el amor se merece, que el descanso debe justificarse con agotamiento previo. Y así, la octava señal del agotamiento emocional emerge, la culpa constante. Culpa por descansar. Culpa por tener necesidades. Culpa por no ser suficiente. Culpa por ser demasiado. Culpa por existir en un estado que no sea de servicio perpetuo a los demás. María sentía culpa al sentarse. Literalmente. Si se sentaba en el sofá mientras quedaban platos por lavar, sentía una opresión en el pecho. Si tomaba una siesta mientras sus hijos estaban en la escuela, se despertaba con ansiedad. Si gastaba dinero en ella misma, se torturaba pensando en mejores usos para ese dinero. Esta culpa no es racional, es emocional, y está profundamente arraigada en mensajes que recibimos desde la infancia. No seas flojo. Hay que ganarse las cosas. El trabajo dignifica. Piensa en los demás. No seas egoísta. Mensajes que, en su superficie, parecen promover valores positivos, pero que, llevados al extremo, se convierten en veneno. La novena señal es la pérdida de interés en cosas que antes te apasionaban. Tus hobbies te parecen una obligación más. Tus amistades se sienten como trabajo. Incluso actividades placenteras se contaminan con la sensación de que deberías estar haciendo algo productivo. María solía pintar. Era su pasión. Desde niña, encontraba paz en los colores, en las texturas, en la creación. Pero llevaba 2 años sin tocar un pincel. No tengo tiempo, decía. Pero cuando le di tiempo, cancelando una reunión familiar, no pintó. Se quedó mirando el lienzo en blanco, abrumada por una sensación de vacío. El agotamiento emocional no solo te quita la energía para hacer cosas, te quita la capacidad de disfrutarlas. Es como si tu centro de placer se hubiera desconectado. Esto tiene sentido desde la neurobiología. El estrés crónico reduce los niveles de dopamina, el neurotransmisor asociado con el placer y la motivación. Literalmente, tu cerebro pierde la capacidad de sentir satisfacción. Y aquí viene algo que necesitas escuchar. No es tu culpa. Lee eso otra vez. No es tu culpa. No eres débil. No eres dramático. No estás exagerando. Tu sistema está respondiendo exactamente como está diseñado a responder a una sobrecarga prolongada. Estás experimentando las consecuencias naturales de haber excedido tus límites constantemente. La 10ª señal es quizás la más sutil, pero también la más reveladora. Empiezas a envidiar a los demás. No una envidia maliciosa, sino un anhelo profundo por lo que otros tienen. Su aparente tranquilidad, su capacidad de decir no, su tiempo libre, su despreocupación. María me dijo, veo a otras personas en el parque, leyendo un libro, tomando café tranquilamente, y siento algo que no puedo nombrar. No es odio, es anhelo. Anhelo de esa paz que parece tan inalcanzable para mí. Ese anhelo es tu ser recordándote cómo se supone que deberías vivir. Es una señal de que algo está fundamentalmente desbalanceado. Pero aquí está la trampa. Muchos responden a estas señales con más exigencia hacia sí mismos. Debo ser más eficiente. Debo organizarme mejor. Debo ser más fuerte. No, no, no. La respuesta no es más exigencia. La respuesta es compasión. Hacia ti mismo, hacia tu humanidad, hacia tus límites. Y esto nos lleva a una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Cuándo fue la última vez que te diste permiso de ser vulnerable? Silencio. Esa es la respuesta que recibo de la mayoría.
Porque hemos construido una sociedad que confunde vulnerabilidad con debilidad, que glorifica la resistencia y castiga el quebranto. María creció con un padre que repetía: "Los Rodríguez no se rinden". Era el mantra familiar. Cuando tenías miedo, eras débil. Cuando llorabas, eras dramático. Cuando pedías ayuda, eras incompetente. La fortaleza era el único valor reconocido, y María aprendió bien la lección. Pero aquí está lo que nadie le dijo: la fortaleza sin descanso no es fortaleza. Es autodestrucción disfrazada de virtud. Imagina un puente, el puente más fuerte del mundo. Ahora imagina que día tras día, año tras año, pasan camiones cada vez más pesados por ese puente, sin mantenimiento, sin reparaciones, sin periodos donde se cierre el tráfico para inspección. ¿Qué crees que pasará eventualmente? El puente no colapsa de repente. Primero aparecen grietas pequeñas. Luego, el metal comienza a fatigarse. Las estructuras empiezan a ceder. Y un día, sin aviso previo, el puente que parecía invencible se derrumba. Eso es exactamente lo que sucede con el agotamiento emocional. No es una explosión. Es una erosión gradual de tu capacidad de funcionar, de sentir, de ser. La 11ª señal del agotamiento emocional es la despersonalización. Empiezas a sentirte desconectado de tu propia vida, como si estuvieras viendo tu existencia a través de un cristal empañado. Las cosas pasan, pero no te sientes realmente presente en ellas. María me describió esto de manera perfecta. Es como si fuera un robot controlado por control remoto. Hago las cosas, pero no soy yo quien las hace. Veo mi vida, pero no la vivo. Esta disociación es un mecanismo de defensa extremo. Cuando la realidad se vuelve demasiado dolorosa para procesarla, tu psique te desconecta de ella. Es como cuando un soldado en batalla entra en modo automático para sobrevivir. Es útil en el momento, pero devastador a largo plazo. Porque aquí está la verdad. No puedes vivir una vida significativa desde la disociación. No puedes construir relaciones auténticas desde la desconexión. No puedes experimentar alegría cuando estás anestesiado emocionalmente. Walter Rizzo habla sobre la importancia de la presencia, de estar realmente aquí, ahora, consciente, conectado. Pero cuando estás emocionalmente agotado, la presencia se vuelve imposible. Solo existe la supervivencia. La 12ª señal es el aislamiento progresivo. Empiezas a cancelar planes. Evitas llamadas. Respondes mensajes con monosílabos. No porque no quieras a las personas en tu vida, sino porque simplemente no tienes energía para la interacción social. María llegó al punto donde la idea de ver a sus mejores amigas le provocaba ansiedad. Tendré que sonreír. Tendré que conversar. Tendré que pretender que estoy bien. Y no tengo fuerzas para eso. El aislamiento se convierte en un círculo vicioso. Te alejas porque no tienes energía, pero el aislamiento te quita aún más energía. Y así, poco a poco, te vas convirtiendo en una isla que alguna vez fue parte de un continente vibrante de conexiones. Y aquí viene algo que pocos entienden. El agotamiento emocional no se cura en soledad. No puedes pensar tu camino de salida de él. No es un problema lógico que resolver. Es una herida emocional que necesita atención, compasión y, sí, conexión humana. Pero, ¿cómo conectar cuando ni siquiera puedes conectar contigo mismo? La 13ª señal es la pérdida de esperanza en el futuro. No piensas activamente en rendirte, pero tampoco puedes visualizar un futuro mejor. El mañana parece una extensión gris e interminable del hoy. No hay luz al final del túnel porque ni siquiera puedes percibir que estás en un túnel. Solo hay oscuridad. María me dijo algo escalofriante. No quiero morir, pero tampoco quiero vivir así. Y no veo cómo podría ser diferente. Esta es la desesperanza existencial. Y es peligrosa. Porque cuando pierdes la capacidad de imaginar un futuro diferente, pierdes la motivación para hacer cambios en el presente. Pero aquí está lo que necesitas saber. Esa imposibilidad de ver alternativas no es real. Es un síntoma de tu agotamiento, no una verdad objetiva sobre tu vida. Tu cerebro agotado no puede procesar soluciones complejas. No puede imaginar escenarios múltiples. No puede mantener esperanza junto con el dolor presente. Entonces simplifica. Así son las cosas y así serán siempre. Es una mentira convincente, pero mentira al fin. Ahora, permíteme hacer una pausa en las señales para hablarte de algo crucial, el mito de que puedes hacerlo todo solo. Vivimos en una cultura obsesionada con la independencia. Yo me levanto solo.
Yo resuelvo mis problemas. Yo no necesito a nadie. Como si necesitar a otros fuera admitir derrota. Pero los humanos no evolucionamos para estar solos. Evolucionamos en tribus, en comunidades, donde la interdependencia no era opcional, era necesaria para la supervivencia. Tus antepasados no cazaban mamuts solos. No construían refugios solos. No criaban hijos solos. Y tú tampoco puedes enfrentar el agotamiento emocional solo. María resistió esta verdad durante meses. No quiero ser una carga, repetía. Los demás tienen sus propios problemas. Yo debería poder con esto. Hasta que un día le pregunté, si tu mejor amiga estuviera pasando por lo que tú estás pasando, ¿considerarías que es una carga si te pidiera ayuda? Su respuesta fue inmediata. Claro que no. Haría cualquier cosa por ayudarla. Entonces, ¿por qué aplicas estándares diferentes para ti que para los demás? Silencio. Porque no tenía respuesta. Porque la lógica no funcionaba. Porque estaba aplicando compasión hacia todos menos hacia ella misma. La 14ª señal del agotamiento emocional es precisamente esta, una crítica interna despiadada. Tu voz interior se convierte en un tirano que nunca descansa. Cada error es evidencia de tu incompetencia. Cada límite es prueba de tu debilidad. Cada necesidad es señal de tu egoísmo. Si le hablaras a otra persona como te hablas a ti mismo, sería abuso verbal. Pero cuando eres tú quien lo hace, lo llamas motivación o disciplina o realismo. No, es crueldad. Crueldad hacia ti mismo. Y esta crueldad autodirigida es gasolina en el fuego del agotamiento emocional. Porque no solo estás lidiando con las demandas externas, también estás lidiando con un crítico interno implacable que nunca te da un respiro. Walter Rizzo insiste en algo fundamental. El diálogo interno determina tu salud emocional. Si constantemente te desvalorizas, te exiges, te criticas, estás creando tu propio infierno personal. La pregunta no es si tienes una voz crítica interna. Todos la tenemos. La pregunta es, ¿puedes también cultivar una voz compasiva? ¿Una voz que reconozca tu esfuerzo? ¿Que valide tu dolor? ¿Que te recuerde tu humanidad? María tuvo que aprender esto de la manera más difícil. Hay un momento en cada historia de agotamiento emocional que lo cambia todo. Un momento bisagra. Para algunos, es un colapso físico. Para otros, una crisis de pánico. Para María, fue algo diferente. Era un martes ordinario. María estaba preparando el desayuno, como cada día. Sus hijos discutían sobre un videojuego. Su esposo leía el periódico en su teléfono, ausente como siempre. La cafetera burbujeaba. Las noticias de la televisión murmuraban sobre tragedias distantes. Y entonces, sin previo aviso, María se encontró llorando. No un llanto discreto, un sollozo profundo, visceral, incontrolable. Años de lágrimas no derramadas brotando todas a la vez. Sus hijos se quedaron paralizados. Su esposo finalmente levantó la vista de su teléfono. Y María, entre sollozos, dijo algo que nunca antes había dicho. No puedo más. 3 palabras. 3 palabras que había evitado durante años porque admitirlas se sentía como fracaso. Pero en ese momento de colapso, algo se rompió y algo más comenzó a liberarse. Esta es la 15ª señal del agotamiento emocional, el punto de quiebre. Cuando el sistema finalmente dice hasta aquí y se apaga. No es debilidad, es sabiduría del cuerpo, es intervención de emergencia. Es tu ser diciéndote, si no paras voluntariamente, te detendré por la fuerza. El punto de quiebre aterroriza a muchos. Pero déjame decirte algo radical. El colapso puede ser el inicio de la sanación. Porque cuando tocas fondo, cuando las máscaras se caen, cuando ya no puedes pretender que estás bien, finalmente puedes empezar a ser honesto. Contigo mismo, con los demás, con la vida. El esposo de María, confrontado con su colapso, tuvo 2 opciones. Minimizar, estás exagerando, todos estamos cansados, o escuchar realmente. Para crédito suyo, eligió lo segundo. Por primera vez en años, realmente vio a su esposa. No a la máquina eficiente que mantenía todo funcionando. A la persona vulnerable, agotada, quebrada. Esa noche tuvieron una conversación que debieron haber tenido años atrás. Sobre carga mental, sobre expectativas, sobre división de responsabilidades, sobre el hecho de que María estaba sosteniendo el hogar emocional, financiero y logístico sobre sus hombros mientras él simplemente existía en él. Fue incómodo, fue doloroso, pero fue necesario.
Aquí está una verdad que la sociedad no quiere que sepas. La mayoría de los casos de agotamiento emocional no son problemas individuales, son problemas sistémicos. Son estructuras familiares disfuncionales. Son culturas laborales tóxicas. Son sociedades que extraen valor de las personas sin retribuir dignidad. No puedes resolver un problema sistémico solo con cambios individuales. Si María simplemente aprende a manejar el estrés, pero todo lo demás sigue igual, volverá al mismo lugar. La sanación real requiere cambio estructural. Y eso asusta a la gente. Porque el cambio estructural significa establecer límites. Significa tener conversaciones difíciles. Significa posiblemente perder relaciones que solo funcionaban porque tú te sacrificabas constantemente. Walter Rizzo habla sobre el amor propio como acto revolucionario. Y tiene razón. Porque en un mundo que te exige que te entregues hasta el vacío, decir mi bienestar importa es radical. La 16ª señal del agotamiento emocional es cuando, después de colapso, surge el miedo al cambio. Paradójicamente, muchas personas se aterran de mejorar. ¿Por qué? Porque han construido su identidad alrededor de su sacrificio. María me confesó, si dejo de ser la que resuelve todo, ¿quién soy? Si establezco límites, ¿me amarán todavía? Estas preguntas revelan la trampa más profunda. Has condicionado tu valor a tu función. Y ahora, la idea de cambiar esa función se siente como perder tu identidad. Pero aquí está la verdad liberadora. Eres mucho más que tus funciones. Eres más que madre, más que empleada, más que esposa, más que hija. Eres un ser humano completo con necesidades, deseos, límites y dignidad inherente. Y las personas que solo te aman por lo que haces por ellos, no te aman realmente. Aman lo que obtienes de ti. Esto es doloroso de aceptar, porque a veces significa reconocer que relaciones que pensabas eran profundas en realidad eran transaccionales. El esposo de María tuvo que enfrentar su propia verdad. Había sido un espectador en su propio matrimonio, presente físicamente pero ausente emocionalmente, beneficiándose del trabajo invisible de María sin siquiera reconocerlo. La recuperación del agotamiento emocional requiere más que descanso, requiere reconstrucción, de límites, de expectativas, de dinámicas relacionales, de tu concepto de quién eres y qué mereces. La 17ª señal, que aparece en la fase de recuperación, es la ambivalencia. Algunos días te sientes fuerte, lista para hacer cambios. Otros días quieres volver a los patrones antiguos porque son conocidos, aunque sean destructivos. María tuvo muchos momentos donde quiso volver a la normalidad, donde el esfuerzo de establecer límites parecía más grande que simplemente aguantar, donde la incomodidad de decir no parecía peor que el agotamiento de decir sí. Esto es normal. El cambio no es lineal. Es 2 pasos adelante, 1 atrás. Es progreso con retrocesos. Y está bien. Lo que importa no es la perfección, sino la dirección. Entonces, ¿cómo se ve la recuperación práctica? Déjame compartir lo que funcionó para María, porque puede iluminar tu propio camino. Primero, reconocimiento brutal de la realidad. Sin minimizar, sin justificar, sin comparar. Estoy emocionalmente agotada. Esto no es sostenible. Algo tiene que cambiar. Punto. Segundo, identificación de no negociables. ¿Qué necesitas absolutamente para funcionar? Para María era 7 horas de sueño, 30 minutos diarios solo para ella, y una tarde libre cada semana. Parecen cosas básicas, ¿verdad? Pero no las tenía. Tercero, comunicación clara de límites. No como disculpa, no como súplica, como declaración de realidad. Los domingos son para mí. No estaré disponible para emergencias que no sean literalmente de vida o muerte. Cuarto, tolerancia a la incomodidad de los demás. Porque cuando estableces límites, algunas personas se incomodarán, se quejarán, te acusarán de egoísmo, y tendrás que soportar esa incomodidad sin ceder. Quinto, construcción de sistemas de apoyo. María finalmente aceptó ayuda. Contrató a una persona para limpieza. Habló con su madre sobre ayuda con los niños. Se unió a un grupo de apoyo. Dejó de pretender que podía con todo. Sexto, terapia real, no solo platicar con amigas. Trabajar con un profesional que pudiera ayudarla a identificar patrones profundos y herramientas específicas. Pero aquí está lo que nadie te dice sobre la recuperación. La recuperación del agotamiento emocional no te devuelve a quien eras antes. Te transforma en alguien diferente. Y eso puede ser aterrador o liberador.
María tardó casi un año en sentirse normal nuevamente, pero su nueva normalidad no se parecía a la antigua. Era más lenta, más intencional, más suya. Dejó ese trabajo que drenaba su alma. No tenía plan de respaldo. Solo tenía la certeza de que quedarse ahí era elegir su propia destrucción. Encontró algo mejor 3 meses después, con menos prestigio pero más humanidad. Estableció límites claros con su familia extendida. Ya no era la arregladora oficial de problemas. Algunas personas se alejaron. Dolió, pero también creó espacio para relaciones más auténticas. Aprendió a decir no sin explicaciones exhaustivas. No puedo se convirtió en una oración completa. No, no puedo porque tengo esto y aquello y lo otro. Solo no puedo. Y punto. Pero lo más importante, María aprendió a reconocer las señales tempranas del agotamiento. Ahora, cuando siente la irritabilidad aumentando, cuando el sueño empieza a alterarse, cuando la culpa comienza a trepar, se detiene. Hace ajustes. Antes de llegar al colapso. Esta es la 18ª y última señal que quiero compartir. La sabiduría post-agotamiento. Después de pasar por el infierno del agotamiento emocional, desarrollas una sensibilidad especial. Reconoces los patrones, identificas los peligros, y tienes el coraje de actuar antes de llegar al punto de quiebre. Ahora, permíteme hablarte directamente. A ti, que estás escuchando estas palabras. A ti, que quizás reconociste tu propia historia en la de María. A ti, que llevas años empujando, aguantando, resistiendo. Te veo. Veo tu cansancio. Veo tu lucha. Veo cómo te levantas cada día y sigues adelante incluso cuando cada fibra de tu ser pide descanso. Veo tu fortaleza y también veo tu dolor. Y quiero decirte algo, está bien parar. No solo está bien, es necesario. Es sabio. Es el acto de valentía más grande que puedes realizar. Porque contrario a lo que te han enseñado, parar no es rendirse. Parar es reconocer tu humanidad. Parar es respetar tus límites. Parar es elegir sanación sobre martirización. Walter Rizzo dice algo profundo. Nadie te rescatará. Debes rescatarte a ti mismo. Y es verdad. La salvación no viene de afuera. Viene de tu decisión de que ya basta. De que mereces más. De que tu vida vale más que la suma de tu productividad. ¿Pero cómo empiezas? Porque después de todo lo que hemos hablado, sé que estás pensando, esto suena bien en teoría, pero mi vida es complicada. Tengo responsabilidades. No puedo simplemente parar. Tienes razón. No puedes parar todo de golpe, pero puedes empezar. Y empezar es más poderoso de lo que crees. Empieza hoy, no mañana, no la próxima semana, no cuando termines ese proyecto. Hoy, empieza con algo pequeño, 5 minutos de respiración consciente, una caminata sin teléfono, decir no a una cosa, solo una, irte a dormir 30 minutos más temprano. Porque el agotamiento emocional se construyó con 1000 pequeñas sesiones de tu bienestar, y se deconstruye con 1000 pequeños actos de autocuidado. No necesitas cambiar todo de una vez. Solo necesitas empezar a moverte en una dirección diferente. Pequeños pasos, consistentes, compasivos. Y aquí está lo milagroso, cuando empiezas a priorizarte, cuando estableces límites, cuando honras tus necesidades, algo cambia. No solo en ti, sino en tus relaciones, en tu trabajo, en tu vida entera. Las personas que realmente te aman se ajustarán. Quizás con resistencia inicial, pero se ajustarán. Porque quienes te aman quieren tu bienestar, no tu sacrificio. Y las personas que no pueden ajustarse, que insisten en que sigas sacrificándote, bueno, esas revelaciones son dolorosas pero necesarias. Porque te muestran quiénes están en tu vida por ti y quiénes están ahí por lo que obtienes de ti. María me dijo algo hermoso 6 meses después de su colapso. Por primera vez en mi vida, me siento presente. No perfecta, no sin problemas, pero presente. Y eso es más valioso que cualquier cosa que tuviera antes. Presencia. Eso es lo que recuperas cuando sales del agotamiento emocional. La capacidad de estar aquí, ahora, consciente y conectado con tu propia vida. Porque cuando estás agotado, la vida pasa y tú simplemente sobrevives. Pero cuando te recuperas, puedes volver a vivir. No solo existir. Vivir. Y vivir significa sentir. Las alegrías y también los dolores. Significa conectar. Significa elegir. Significa reconocer que esta vida, esta única preciosa vida, es tuya. Y solo tú puedes decidir cómo la vives.
Ahora, quiero hacer una promesa. No para ti, sino contigo. Si decides que hoy es el día en que empiezas a cambiar, habrá resistencia, habrá incomodidad, habrá momentos donde querrás volver a los patrones antiguos, pero también habrá algo más, momentos de claridad, momentos donde respires profundo y pienses esto se siente diferente, momentos donde te sorprendas riendo genuinamente, momentos donde reconozcas que estás recuperando pedazos de ti mismo que creías perdidos para siempre. Y esos momentos valen cada segundo de la incomodidad del cambio. La mente cansada no piensa. Es verdad, pero la mente descansada crea. Imagina, ama, vive, y tú mereces tener una mente descansada. No porque hayas ganado ese derecho a través del sufrimiento, sino porque eres humano, y los humanos necesitan descanso. Punto. No más justificaciones. No más cuando termine esto. No más esperar al colapso para tomar acción. Ahora, hoy, este momento. Porque cada momento que pasas ignorando tu agotamiento es un momento robado de una vida que podría ser más plena, más auténtica, más tuya. Y al final, cuando mires atrás en tu vida, ¿qué querrás ver? ¿Una lista infinita de cosas que hiciste para otros mientras te perdías a ti mismo? ¿O una vida vivida con intención, con límites, con dignidad? La elección es tuya. Siempre ha sido tuya. Quizás no lo sentías así. Quizás creías que no tenías opciones. Pero las tienes. Siempre las has tenido. Y elegir tu bienestar no es egoísmo. Es amor propio. Y el amor propio no es indulgencia. Es supervivencia. Es dignidad. Es reconocer que no puedes dar desde el vacío, que no puedes amar a otros si te odias a ti mismo, que no puedes sostener a nadie si tú mismo te estás desmoronando. María lo entendió, lo vivió, lo transformó, y ahora, años después, es una persona diferente. No perfecta, no sin desafíos, pero presente, consciente, viva, y eso puede ser tu historia también. No será fácil, no será rápido, pero será real. Será tuyo. Así que aquí está mi invitación final. Esta noche, antes de dormir, pregúntate honestamente, ¿qué necesito cambiar? No para mañana, para hoy, ahora. ¿Qué es lo primero, lo más pequeño, lo más factible que puedes hacer diferente? Y luego hazlo, sin perfección, sin gran fanfarria. Solo hazlo, porque el viaje de 1000 kilómetros comienza con un solo paso. Y tu viaje hacia la recuperación, hacia la presencia, hacia una vida más auténtica, comienza con la decisión de que ya basta de vivir desde el agotamiento. Tu mente merece descanso. Tu corazón merece paz. Tu vida merece ser vivida, no solo sobrevivida. Y ese merecimiento no necesita ser ganado. Ya es tuyo, desde siempre. Solo necesitas reclamarlo. ¿Estás listo para empezar?